hay veces que te encuentras con artistas que no pueden ser otra cosa más que artistas, ¿no? Y si realmente te ayudan a como traducir ciertos sentimientos, ciertas historias personales y logran transmitir ese tipo de cosas que a través de palabras sería como mucho más complejo. Y bueno, nuestro invitado de hoy, José Esparza Chong Cuy, ha desarrollado su carrera por lo menos en 5 países, en 2 continentes, dejando huella en instituciones tan importantes como el Museo Jumex de México, la Trienal de Arquitectura en Portugal, y su trabajo se centra mucho en la intersección entre arte, arquitectura y espacio público. Bienvenido, José. ¿Qué crees que deba mejorar o cambiar en el mundo del arte actual, contemporáneo, por supuesto? Sobre todo en tu terreno, que es la curaduría? Mm, yo diría que Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería Alarcón Criado de Sevilla, con la obra del artista Irene Infantes. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, nuestro invitado de hoy, José Esparza Chong Cuy, ha desarrollado su carrera por lo menos en 5 países, en 2 continentes, dejando huella en instituciones tan importantes como el Museo Jumex de México, la Trienal de Arquitectura en Portugal, el Storefront from Art and Architecture en Nueva York. Y su trabajo se centra mucho en la intersección entre arte, arquitectura y espacio público. Bienvenido, José. muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Es un gusto estar aquí contigo. Qué bueno que vienes. A ver, vámonos rapidito a peinar ese currículum tan bueno que tienes. Tú estudiaste arquitectura en Guadalajara. Estudié arquitectura en Guadalajara y fue una experiencia muy formativa para mí, porque desde ese momento empezaba a pensar en que la arquitectura era como muchísimo más expansiva que solo pensar en, como la piensa mucha gente, que solo como diseñar, construir y tal, ¿no? O sea que empecé a formar una idea de lo que era más bien como el entorno construido y todo lo que sucede alrededor del entorno construido, y no solo como un edificio singular, por ejemplo, o una casa habitación. Pero La tú, al estudiar arquitectura, perdóname, pero antes a eso, ¿cómo era tu entorno familiar? ¿Tenías proximidad con el arte ya? Bueno, tenía proximidad con el arte porque también una prima mía, que también es curadora, Sofía Hernández Choncuy, Ujú. que es, ella ya estaba trabajando como curadora en Nueva York en ese momento, y a través de ella conocí muchísimo a muchísimos artistas, conocí muchas instituciones culturales, que eso me acercó mucho a, al perfil curatorial, digamos. También mi padre fue un arquitecto que mm, practicaba en la academia, fue director de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Baja California, y creo yo que eso tuvo un gran impacto en mi interés en desarrollar una carrera curatorial a través de la arquitectura. Claro. Y tú te vas después a hacer una maestría en prácticas curatoriales por Columbia University. Sí, Nada más. sí. Aunque antes de eso, algo interesante es que mi último año de la universidad lo estudié aquí en Madrid, en la ETSAM, en la Escuela de Arquitectura. Hice un año, em, no un intercambio, pero hice el último año aquí, y fue sumamente formativa la experiencia de estar acá, porque era una escuela muy distinta a la escuela en la que yo estaba estudiando en Guadalajara. em, que era una escuela mucho más grande, había muchísimos más alumnos,
para empezar, había un bar en la escuela, que eso no es común en Ah, sí, México. pero sí en España, ¿no? Sí. Y, hice un grupo de amigos, por coincidencia o no, que siguen siendo amigos muy cercanos hasta ahora, Ah, ¿de verdad? como Álvaro Urbano, que a quien Claro. conocí en ese momento y fuimos compañeros de piso, No me digas, gran y artista. sí, gran artista, alguien con quien he ¿Álvaro trabajado. también estudió arquitectura? Álvaro estudió arquitectura Es que hay también. hay una intersección muy natural Ujú, entre esas 2 disciplinas. exactamente. También Daniel Fernández Pascual, que es uno de los integrantes del dúo Cooking Sections, que es un Ajá, dúo que es artístico buenísimo, increíble. que también lo vamos a invitar. Los 3 terminamos viviendo juntos aquí en Madrid por azares del destino, y creo que desde entonces los 3 estudiábamos arquitectura, pero sabíamos que teníamos un interés, mm, que iba más allá de el trabajar en un despacho de arquitectura tradicional, digamos. Cada quien hizo su carrera, em, distinta, ellos como artistas, yo como curador. Terminamos viviendo los 3 en Nueva York después, pronto después, y es ahí cuando empiezo digamos, como que se va formulando el plan para hacer una maestría, que eventualmente termina siendo en la Universidad de Columbia, en un programa nuevo en ese momento que se llamaba Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture, que lo fundó y lo sigue llevando una académica a quien yo admiro y respeto mucho, que se llama Felicity Scott, que ha escrito mucho sobre la intersección del arte, la arquitectura, pero también, digamos, la, la relación con la condición social y el contexto sociopolítico de cómo se desarrollan ciertos proyectos, ciertos como cambios culturales, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy importante para mí en acompañamiento con estos grandes amigos que hice Totalmente, que en ese ya periodo. estaba es que te estabas nutriendo el uno del otro. Sí, creo que sí fue una experiencia un poco así, y realmente fue como medio por No, azares del destino. Yo llego a Colombia realmente vía, un internship que hice en Storefronts for Art and Architecture, que es sí, donde ahora trabajo como director. que ahora trabajaste, pero además sí has tenido varias etapas de tu carrera ahí. Sí, ha sido un espacio muy importante para mí que realmente fue el sitio donde a primera vista, o sea, como a primera mano vi que la arquitectura era mucho más que un edificio, ¿no? Que una casa y tal. Y que a mí me interesaba muchísimo más el abordar, la disciplina de la arquitectura a partir de lo social, ¿no? De qué es lo que sucede adentro y por qué estos espacios que habitamos son de esa forma. Que es un poco lo que te dio la maestría, ¿no? Ahondar en eso. Exacto, exacto. Pero bueno, esta etapa, para empezar, ¿cómo influye en tu práctica curatorial el haber estudiado arquitectura? Porque tú ya te vas a clavar, digamos, en eso desde que te metes a la maestría, ¿no? Totalmente. Para mí, o sea, personalmente, la práctica curatorial yo siempre la abordo, o sea, mi trabajo curatorial siempre lo abordo desde desde esa como desde ese como Inquietud. background, ¿no? Desde Ajá, esa inquietud, desde pensar en el entorno construido, pienso mucho en la historia de los espacios donde se presenta la obra, de los espacios, o sea, la historia de los sitios de donde vienen los artistas y qué es lo que influye en ajá. en su práctica. Y eso ha sido realmente para mí siempre como la forma en la que yo abordo cualquier proyecto, ya sea una exposición o pensar en una estrategia institucional para una organización como Storefront, que es donde ahora estoy. A ver, ahora que hablaste de Storefront, vamos a terminar de pincelar tu currículum, que estuviste de editor asociado en Domus en Italia, después co-curador de la Trienal de Arquitectura en Portugal, curador asociado en el Museo Jumex de México, y luego en el MCA de Chicago. Dios mío, te digo que has estado por todos lados. Y después entras a Storefront for Art and Architecture, entre el 2007 y el 2010, entras como curador, pero después regresas como director, Después regreso donde como director. ¿y desde qué año estás ahí ahora? Desde el Llevo 2018. desde finales del 2018, llevo ya 6 años ahí.
Pero sí, como dices, te digo, empecé mi carrera ahí, fue como mi primer trabajo real, aunque empieza como un internship y luego se formaliza como asistente curatorial, pero era todo, es una organización muy pequeña en donde, te digo, como fue la primera puerta hacia este tipo de trabajo que justo se abordaba a través de la investigación y a través de la investigación como spatial research, investigación espacial, y pensar en el entorno construido como algo que tiene una influencia sobre la forma en la que habitamos, la forma en la que vivimos y cómo socializamos. Después de eso es cuando hago la maestría y em, que justo después de la maestría, sin pensarlo, la verdad, yo pensaba que me iba a quedar en Nueva York, pero sale la oportunidad de trabajar, ser parte del equipo del Museo Jumex que iba a inaugurar el museo, trabajando junto con Patricia Charpenel, con Magali Arriola, con Humberto Moro, con Maricris Herrera. Ese fue Súper como, ese fue como equipazo. el equipo que abrimos el museo. Em, yo entré justo unos meses antes de que ocupáramos el edificio nuevo y fue una experiencia muy formativa porque pues de repente estábamos como trabajando era una infraestructura como Nueva. muy bien puesta, digamos, y Ujú. estábamos juntos, em, como teniendo conversaciones sobre pues la misión de ese museo, y qué rol ocupaba en la ciudad, en relación a las otras instituciones culturales que ya existían ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia, aunque yo en un principio entré como como mi rol era más enfocado en programas públicos, después terminé trabajando como curador asociado con Julieta González, pero esas conversaciones, digamos, institucionales, me hicieron plantear mucho, me hicieron muy consciente de qué puede ofrecer una institución cultural y cuál es el rol que tiene como dentro de la sociedad. Eso es lo que te dejó tu paso por el Jumex, esa reflexión. Sí, yo creo que dentro de muchas otras Claro, cosas, por conocí a supuesto. mucha gente, conocí a muchos artistas. Yo al final la verdad, también era como bastante joven cuando estaba empezando ahí. Y aunque había hecho ya la Trienal de Arquitectura de Lisboa, que también fue una experiencia súper formativa para mí, tenía 27 años, Eras un creo. chavito, como decimos en México. Este, tenía creo 27 años y todo el equipo, creo que teníamos menos de 30, éramos cuatro curadores. Estaba liderado por Beatriz Galilek, que se especializa en arquitectura, como curaduría de arquitectura, pero como que de pronto nos dan ese proyecto como por un presupuesto relativamente, bueno, para mí en ese momento era como un presupuesto como de que, bueno, puedo comisionar un Claro. par de Comparado con lo que proyectos. se acostumbraba Ajá, o se acostumbra en el sistema, era un presupuesto bastante, holgado. un poco más amplio. Y esto fue en 2013, justo antes de Jumex, la Trienal de Arquitectura de Lisboa. Y algo increíble fue que me tocó trabajar con artistas y arquitectos que eventualmente hice como amistad muy estrecha y hemos continuado trabajando juntos, pero pude trabajar con la arquitecta mexicana Frida Escobedo, a quien la invité a hacer el escenario de donde iban a suceder todo el programa público de la Trienal, que hizo un proyecto espectacular que era como una tarima que instalamos en una plaza que se movía, y le daba como que levantaba a través del peso de los cuerpos que se subían a la tarima, alzaba y le daba como una plataforma natural a un individuo, ¿no? A la persona. Entonces, como las conversaciones y todos los programas de la Trienal de Lisboa sucedieron como sobre y alrededor de la plataforma de Frida Escobedo, que también fue el sitio donde se presentó un proyecto que también terminó siendo muy importante para mí, pero también para el arquitecto y artista Andrés y comisario Andrés Jaque, que hizo una obra de teatro llamada Superpowers of Ten, que eventualmente creo que terminó siendo un proyecto muy importante en su carrera también. Todos sus proyectos los logramos como comisionar a partir de esa invitación de la Trienal de Arquitectura de Lisboa. Y yo de nuevo tenía, no sé, 27 años, creo, si no me equivoco, y como que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero fue algo súper formativo. Y Pero fíjate que es que hay algo en la juventud de no saber qué estás haciendo
esa osadía que te lleva a hacer lo impensable y a cruzar esas líneas que cuando las analizas ya a cierta edad, como que dices: "No, yo no lo voy a hacer", ¿y qué pasa? Y te vas a los nos, pero ahí es todo es sí. Sí. No, totalmente. Yo en ese momento, o sea, ahora lo veo y digo, ¿en qué momento se me ocurrió? O sea, como, ¿cómo? O sea, es muy complicado comisionar una obra de teatro y decirle, va a ser todo en espacio público y que se produzcan todos los como props en España y rentamos una furgoneta para que se vaya, Qué para que se bien, lleve todo a Lisboa y lo mismo con Frida, era como producimos en México la tarima, se envió en contenedor, o sea, era como una locura y yo realmente como que ni no lo pensaba mucho, que a lo mejor eso es algo bueno, pero bueno, ese tipo de experiencias me llevó a, a eventualmente, trabajar en el Museo Jumex y pensar también en programas públicos y pensar en espacio público y cómo una institución se relaciona con los diferentes públicos, ¿no? Y cuál es el rol público de una institución, ¿no? ¿y cuál Entonces, es? bueno, cada institución tiene su propio Claro, perfil y cada institución tiene su historia, y creo que es importante que las personas que forman parte de esa institución, ya sean quienes la financian, quienes trabajan como directores, curadores, custodios, son quienes, tienen que como alinearse en relación a una misión. Y yo siempre he dicho que una buena misión de un programa, de una institución, digamos, es lo que la hace vigente y relevante y que pueda, continuar existiendo, ¿no? Hay claro. instituciones que tienen, em, una duración de vida, de un periodo determinado y eso está bien, a lo mejor. Hay otras que si la misión sigue siendo relevante y sigue siendo importante para las personas quienes las visitan, y si los públicos siguen creciendo, esas instituciones, pues, deben continuar, ¿no? Y se pueden y una misión generosa te permite generosa y amplia, permita que la institución se siga casi como reinventando, siempre guiado por esas mismas 3 4 líneas, ¿no? Claro, pero hay que tener unas líneas, y un fundamento, pues, muy bien puesto. Y como tú Total dices, constantemente revisarlo para totalmente. saber qué tan actual es, qué tan bien va. Estoy de acuerdo. Me gustaría que cayéramos en tu práctica curatorial, pero antes que me expliques un poco, ahora estás al frente de Storefront for Art and Architecture, como ya dijimos, después de un periodo que te fuiste, regresaste como director. ¿Qué es? Y cuál es la misión? Sí. Bueno, regresé vía, de nuevo, mi tiempo en Jumex como curador asociado, pensando en como el proyecto del museo. Obviamente, yo desde un rol como mucho más junior, pero en conversación con Magalí, con Patrick, con Humberto, después con Julieta, y eso fue increíble. Fue una experiencia, yo creo que desde ahí empezaba a pensar en como cuál era el rol de la institución. Después pasé por, unos años, 3 años estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, en el MCA Chicago, donde tenía un rol de curador y fue como mi acercamiento con una institución grande de un presupuesto saludable en Me gusta Estados mucho Unidos, que hayas dicho presupuesto saludable. Parece perfecto, de un presupuesto saludable en Estados Unidos que, como te imaginarás, es muy distinta la forma de trabajar. totalmente. Y fue muy interesante para mí ver cómo trabajaba el departamento. Yo estaba dentro del departamento curatorial y cómo el departamento, cómo estaba segmentado, digamos, la operación del museo y cómo el departamento curatorial, de una u otra forma, es como un parte de quien guía junto con los otros departamentos hacia dónde va a ir la institución, qué tipo de público quiere acercar, etcétera, etcétera. Em, de ahí sale la oportunidad de De regresar. de regresar a Storefront, se abre la posición, estaba ahí antes una comisaria, curadora, española, Eva Frank, que estuvo ahí 8 años, si no me equivoco, haciendo proyectos increíbles, y tenía como una línea muy definida Storefront, y para mí siempre había sido un espacio, pues, muy formativo, ¿no? Como había empezado ahí, Por se abre la supuesto. posición y digo, bueno, va,
un rol muy distinto al del curador. Yo pensaba realmente que estaba haciendo como ese como career track, como museum track, como de que vas trabajando de curador asociado son de 3 a 5 años, curador son de Sí. 5 a 8 Sí, años. un O currículum como sea, muy tradicional en donde, ¿cuáles son los cómo vas pasos? subiendo y te vas Ajá. cambiando de museo cada tanto tiempo y decía, yo llevo ya le invertí 4 años en Jumex, llevaba casi 3 años en Chicago. Decía, esto me va a sacar un poquito como del circuito del museo, pero al final lo que mencionaba del mission statement, de la misión de la organización, es algo que me llama mucho la atención y Storefront justo es mm, como que refleja todo lo que a mí me interesa de una u otra forma, desde su misión, que ahora la comparto, pero también su historia. Y la misión de Storefront es presentar trabajo que esté entre en la intersección entre el arte y la arquitectura y de como contar las historias de cómo los espacios que habitamos, ya sean entorno construido o entorno natural, se van cambiando a partir em, De la de, interacción. de la interacción. Y eso lo presentamos a través de, comisionamos y de la producción artística que cuenta esos cambios, ¿no? Y lo hacemos mucho a través de la investigación también. Que es una piedra fundamental en cualquier institución, por Totalmente, supuesto. totalmente. Y bueno, tiene una historia increíble, ¿no? Storefront fue fundado por artistas y arquitectos en el 82, tiene más de 40 años de historia. El fundador, uno de los fundadores, Kyung Park, que es el fundador que lo dirigió durante sus primeros 20 años. Después, junto con la artista iraní Shirin Eshat, que fue codirectora de Storefront por más de 10 años también, y hubo personajes increíbles involucrados como Dan Graham, que estuvo en el board, Qué bien. la primera exposición de Liz Diller y Rick Scofidio, que desafortunadamente acabo de enterarme esta mañana que falleció. Y, pero Elizabeth Diller estuvo involucrada en el board también desde un principio. David Hammond tuvo un proyecto ahí, también estuvo en el board. Imagínate nada más, o sea, sí tiene ya un peso y una relevancia muy importante. Y era como de estas instituciones como medio de culto en Nueva York, que es pequeñita, con un presupuesto súper chiquito, pero tiene toda esta historia y tiene esta misión y ha hecho unas exposiciones y proyectos increíbles y no sé, le veía el potencial. Y llevo ahí 6 años, la verdad estoy como feliz de lo que junto con el equipo increíble logramos hacer. Recuerdo mucho que cuando estaba em, como en consideración Si entrabas o si no entraba o no entrabas. entraba, me encuentro con Hans Ulrich Obrist y me dice como, o sea, el futuro está en las instituciones de esa escala, en donde tú vas a poder decidir, tú vas a poder como, junto con tu equipo y con tu board, como que llevar este proyecto como a un lugar en donde se pueda sentir relevante o no, Qué y no bien. te preocupes de cómo los museos grandes van a seguir ahí. Era como hazlo, eres la persona indicada para ese proyecto. Claro, em, porque estás tú realmente manejando el barco y tienes más posibilidad de cambio. Y desde tu dirección, pues has tratado y has hecho que tenga más relevancia a nivel internacional, ¿no? Y una conversación mucho más global, más alcance. sí, ha sido muy importante como para mí poder como viajar y compartir el tipo de trabajo que hacemos. Cada vez más estamos haciendo colaboraciones institucionales con em, distintos proyectos. En unas 2 semanas hacemos un gran simposio junto con Dia Art Foundation, que Buenísimo es también. increíble, o sea, es una institución de una escala completamente distinta a la escala de Storefront, pero justo nos permite hacer ese tipo de proyectos, ¿no? En donde en una institución de otra escala sería Sí, sería muy difícil mover a todos. Es como manejar tu barco exacto. pequeño, pero lo llevas a donde quieras. Y además me parece, pues, muy importante con tu formación y como ya hemos ahondado un poco, la capacidad que tienes de adaptación y de diferentes países y de conectarte ya trabajando, pues, en Chicago, en Portugal, en Italia, tienes la capacidad de entender, ¿no? Y de circular, que tu pensamiento pueda entrar a diferentes contextos o te puedas conectar. Y creo que eso también ha influido muchísimo en la dirección
que ahora tomas. Sí, totalmente. Y bueno, otra cosa es que realmente el programa que estamos haciendo ahí, que de nuevo está como enfocado en ciertos ciclos de investigación, digamos, o sea, como que lanzamos un tema que desarrollamos a través de comisiones, programas públicos, publicaciones, conversaciones en radio, a lo largo de un periodo extendido, y eso nos permite, realmente es como es muy distinto al ritmo del trabajo en un museo, ¿no? Una de las cosas y que realmente esa propuesta es el resultado de una reacción a cómo cambias de un tema a otro, como de una forma muy rápida en los museos. No sé, estás trabajando sobre un tema 2, 3 años o con un artista 2 años y o sea, cierra la exposición y es como next. Y es Sí. como otro contexto, otro mundo. Y aquí no. Y aquí justo estamos pensando en estrategias de cómo podemos darle seguimiento a los temas que nos interesan, cómo podemos seguir trabajando con artistas que ya hicieron exposiciones hace 2, 3 años y podemos seguir Apoyándolos. apoya pues, más bien que apoyándolos, estar en diálogo Mm. y cómo darles una plataforma para que Continuidad. sus ideas se puedan ir desarrollando también y puedan compartirlas públicamente también. Entonces, eso es algo que ha sido muy interesante en poder pensar en distintos formatos de cómo una institución de la escala de Storefront puede operar. Qué bien. Pero me gustaría, José, que habláramos de tu práctica curatorial, porque además de estar al frente y dirigir esta institución, tú eres un curador independiente y tienes una serie de proyectos también por todo el mundo. Y quisiera empezar por la pregunta obligada, ¿cuál es la responsabilidad de un comisario, como le dicen en España, un curador en México? Que es como realmente intentar reflejar o o presentar públicamente de la manera más generosa y como creativa, digamos, el trabajo de artistas, ¿no? Que están justo respondiendo a, las distintas situaciones, ¿no? Ya sea si a través de su trabajo responden a historias personales, como el caso de Petri Talilae, con quien tuve la oportunidad de hacer una exposición individual en el Museo Tamayo, por invitación de la directora de entonces, Magali Arriola, em, que el trabajo de Petri, por ejemplo, responde a una historia de un país muy complejo. Él creció durante la guerra de Kosovo, la guerra de Kosovo, y mucho de su trabajo trata de es como un trabajo de memoria, pero también de reparación a Sí. través del arte. Entonces, mi responsabilidad como curador en ese caso era cómo compartir ese tipo de trabajo de la forma más generosa para un público que en México que quizá no conoce mucho sobre la historia de Kosovo, quizá no conoce mucho sobre la historia de los Balcanes. Y Una especie de traducción también, ¿no? En sí, ese como entre sentido, mediador, traductor, intermediador. interpretador. em, Pero, yo tengo siempre la duda de cómo un curador, porque también es un poco, poner en relevancia a ciertos artistas que, pues, de otra forma los curadores como que los hacen las exposiciones, no los muestran, ¿no? Que de otra forma es muy difícil que los conozcamos. ¿Cómo le haces tú para poder estar, tan abierto y hay tantos buenos artistas cómo decidir a quién mostrar, cómo no dejar de lado, cómo no irte evitar las tendencias, por así decirlo, de ciertos, artistas? ¿Cómo lograr eso como un curador independiente que eres? yo creo que mucho de eso también es entre intuición y cierto, he tenido la suerte de poder viajar para conocer artistas, ver exposiciones, y creo que cuando cuando te encuentras con cierto tipo de trabajo que conecta contigo y conecta con tus colegas y conecta con más gente, o sea, como que no hay nada más que, o sea, tienes muchas ganas de querer compartirlo, ¿no? Y eso sucede, em, no es tan fácil lograr ese tipo de conexión cuando no conoces a la persona, cuando solo ves un objeto, ya sea pintura, escultura, lo que sea.
Sí, hay que ahondar en su obra, pero, por ejemplo, tú descubres también, por la pantalla, o sea, o los tienes que ir a ver exposiciones físicas, o te ha tocado que descubras ciertos artistas que Pues no, yo veo arte de por todas partes, ¿no? Obviamente también desde las redes hasta las exposiciones, pero sí, creo que no sé, mucha es intuición, sí, digamos, y otro es, en gran parte también es como hay veces que te encuentras con artistas que no pueden ser otra cosa más que artistas, ¿no? Y creo que eso es, y si realmente te ayudan a como traducir, a traducir ciertos sentimientos, ciertas historias personales, históricas, políticas, a través de su trabajo, si logran transmitir ese tipo de cosas que a través de palabras sería como mucho más complejo, y te hacen reflexionar, creo que eso es clave, y te hacen tener conversaciones sobre eso, em, es, es como casi evidente. una responsabilidad de intentar compartir ese trabajo con públicos más amplios, ¿no? Y eso es lo que hace un buen curador o sea, eso es lo que definiría a un buen curador en tu Bueno, no quiero calificar que es un buen curador y un mal bueno, curador, pero eso es lo que yo intento hacer, por lo menos. fíjate que hace ratito tocaste a Hans Ulrich, y él dice: "La curaduría es sobre hacer conexiones, no sobre controlar. Es más como una jardinería que como una arquitectura", ¿estás de acuerdo? Ujú, sí, Buena frase. sí, es una buena frase. Definitivamente, también cada curador em, va formando relaciones con distintos artistas y también con instituciones, y, y es muy mm, gratificante ir acompañándolos, e ir viendo cómo sus carreras van desarrollándose, cómo se van transformando también, cómo van cambiando de un tema a otro tema, pero también cómo eso va teniendo sentido. He tenido la suerte de poder estar cerca de varios artistas desde hace años, como lo comentaba, como Qué Álvaro suerte y qué y maravilla. Sections. Y Y también me imagino que un artista te presenta a otro, ¿no? También por sí, ahí se da. totalmente, Sí, totalmente. Y siempre lo mejor siempre es preguntarle a artistas, oye, ¿qué artistas estás viendo tú? claro. Y a partir de ahí como, nada, ir siguiéndolo, pero sí, es muy vas formando relaciones, Redes. redes, pero terminan siendo como relaciones muy íntimas de que compartes, em, de hecho, más bien compartes interés en el arte, pero cada artista es un universo y es súper interesante aprender a través de sus universos. Em, Totalmente. Si uno como coleccionista y como amante del arte, ¿cómo se aprende? Solamente por ver. José, tuviste 2 proyectos muy importantes este año en España. Em, Uno de ellos, por supuesto, es Collegium, la exposición, el solo show que tienes con Bárbara Sánchez Kane, y me gustaría empezar por ahí, que nos cuentes cómo fue aterrizar esas ideas y cuál es, la parte que le toca a cada uno, o sea, como artista, ¿tú le propones o cómo se dan las cosas? bueno, ha sido realmente una experiencia increíble y estoy muy agradecido a Collegium por la invitación a estar en diálogo con Bárbara, que es una artista que llevo siguiendo por varios años ya, incluso desde antes de que incursionara en el como mundo del arte, entre comillas. Bárbara, como sabes, viene del mundo de la moda y desde entonces yo venía siguiendo su trabajo. Ah, tú desde entonces venías siguiendo su Sí, trabajo. de hecho, Bárbara dice que creo que fue, invité una vez a Bárbara, estaba haciendo un proyecto en México, una como exposición dentro de Zona Maco. Era un proyecto chiquito, también estaba como curando la sección de, creo que era la de nuevas propuestas, y había como una especie como de booth más grande que estaba vacío, y Humberto Moro, que había hecho la sección antes, empezó a hacer como un group show, dentro de la feria, y Bárbara invitando artistas que participan con galerías en la feria, pero también era una oportunidad para invitar artistas que no necesariamente trabajaban con galerías. Y yo, porque venía siguiendo el trabajo de Bárbara ya como diseñador de moda, me parecía increíble lo que hacía y cada vez era más loco y más como o sea, sus pasarelas eran Performático, como con performances, con totalmente. esculturas, con música, eran como experiencias como muy, em,
multisensoriales Sí. y muy radicales, la verdad. O sea, estaba como abordando unos temas de como la deconstrucción del como machismo de una Sí. forma súper interesante con crítica y mucha potencia, pero también como con mucho humor y mucha ironía. Y nada, ya le llamo a Bárbara en ese momento y le pregunto que si le interesaría participar en esta mini expo dentro de Sonamaco y me dice, pero pues qué, o sea, qué Ah, te mando? mira, Y eso fue hace como 6 años, yo creo. mucho. Sí. Y seguimos esa conversación como amigos, la verdad, y viendo su trabajo, Y yendo a su participó, taller. ¿no? Sí participó y me mandó elegimos unos, como pantalones de plástico con una estructura de piernas de minotauro, y los llenó de piñas dentro, o sea, una cosa muy loca, pero me encantaba que estaba pensando mucho en cómo la indumentaria era como esta segunda capa, segunda piel, que era casi como una armadura, ¿no? Claro, Y cómo habitamos las vestimentas y cómo las vestimentas nos habitan, que sí, tiene también que ver con arquitectura, pero del cuerpo. exacto. Y cómo habitamos las cuerpas también, o sea, que creo que es algo que Bárbara ha estado como empujando mucho esa conversación a través de su trabajo, ya sea ropa y ahora, a través del arte. Una de las cosas que fue increíble y cómo se dio a cabo esta exposición que se llama ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Em, que viene de una frase Carlos Monsiváis. viene de un texto de Carlos Monsiváis que escribió en 1982 llamado Nuevo Catecismo para Indios Remisos, que justo es una crítica sobre la indoctrinación de la Iglesia Católica sobre la sociedad mexicana y sobre muchas otras cosas, pero Em, viene de ahí el título, que creo que es perfecto, creía que era perfecto para justo presentar este nuevo cuerpo de trabajo de Bárbara, que es una evolución de lo que ha estado haciendo, que como que de una u otra forma, o sea, su incursión en el mundo del arte creo que viene de su rechazo de la, como, de la industria de la moda De la inmediatez. de la inmediatez de la industria de la moda Ujú. y de cómo como trabajar como diseñador y hacer colecciones una tras otra de primavera, verano, de otoño, invierno, o sea, es Estar muy cumpliendo unos ritmos que no le permiten ahondar. totalmente, y Sí, además es como estas estructuras nos imponen ciertas formas de vestir y presentarnos públicamente, ¿no? Entonces, creo que Bárbara siempre ha intentado retar, esos como esas esos imposiciones, cánones. esos cánones. Y otro canon muy grande, otra imposición muy grande es la religión católica, como lo Sí, sabes. Y como la exposición de Collegium se iba a llevar a cabo dentro de una iglesia que barroca. durante una iglesia barroca que llamada la iglesia de San Martín, Ujú. que es del siglo XII y que durante más de o casi 500 años operó o sea, tuvo las puertas abiertas dedicada a la devoción a Cristo. Creo que Bárbara estaba muy interesado en hacer esos paralelismos entre la industria de la moda y la Iglesia Católica, pero también el mercado y también, Como la industria de la moda de la Iglesia Católica. o sea, como las 2 son como sistemas de poder que imponen sobre los cuerpos ciertas formas de pensar y de presentarse públicamente. Entonces, creo que el trabajo de Bárbara intenta retar esas imposiciones, Sí, y la iglesia, era el como venue perfecto para hacer esa crítica, digamos, ¿no? Una cosa importante para la exposición fue el diseño museográfico que trabajamos increíble. junto con un estudio de arquitectura em, de México llamado Lanza Atelier, liderado por Isabel Martínez Abascal y Alessandro Arienzo, quienes desarrollaron esta propuesta increíble en base a las conversaciones que estábamos teniendo Bárbara y yo sobre la escena recurrente de ver iglesias en- con Que la andamios están que las reparando están todo el tiempo. reparando, Sí, ¿no? Y esa idea de que las iglesias se están reparando todo el tiempo es
como metáfora interesante en cómo tienen que estarse como renovando, tienen que estarse en constante renovación y que tienen que cuidar mucho su apariencia la iglesia católica, las iglesias y los recintos sacros para no perder a su público. Entonces, la escena y la estructura del andamiaje que terminó siendo como una Brutal. gran como metáfora y sistema de museográfico para la exposición. Y también tiene que ver cómo nos estamos nosotros también construyendo constantemente, ¿no? Nuestro sistema de valores, nuestra identidad. O sea, Totalmente. ese cambio que, claro, todo es externo, pero de una forma también muy interna. Pero, ¿cómo aterrizan estas ideas? O sea, ¿cómo se lleva a cabo una curaduría con un artista? ¿Es que ella te lo plantea, tú le das algunas, ideas que tienes de cómo traducir sus obras para que tengan más impacto, o cómo se Yo creo que es a base de mucha confianza y muchas conversaciones y mucho tiempo y ir como sugiriendo ideas y ver cómo responde. También en el caso de Bárbara, sugiriéndome muchas ideas a mí y ver cómo responde. O sea, es mucha confianza y es es un una proceso conversación y un baile? y realmente es, cuando haces proyectos de este tipo, haces como una te acercas muchísimo más a los artistas, ¿no? O sea, como realmente te hacen amistades como duraderas. Y Pues, de verdad, yo sé que es un poco bias que yo lo diga, pero en serio, felicidades, porque es un trabajo excepcional y además toman el espacio, lo transforman, pero hay un diálogo muy presente de lo que es el espacio, entonces se entiende muy bien tu formación, lo que hablabas de la arquitectura, la arquitectura en conversación con el arte se junta muy bien aquí y resulta una experiencia de veras que no se pueden perder. Muchas felicidades, José. muchas gracias. Sí, definitivamente la historia de la iglesia y del campus jesuita, fue muy importante fue como lo que despertó, empezar a desarrollar este proyecto de esa forma. ¿Qué es lo que esperas que la gente se lleve al salir de esta exposición? Pues yo diría que cues lo que se espera de cada exposición, ¿no? O de cada proyecto de cada buen obra de arte, de cada exposición, que salgas con más preguntas que respuestas y que te haga cuestionar las formas en las que llevas tu vida y te relacionas, con en sociedad. Claro que con esos cambios ya. Ahora también curaste durante la Feria de Arco, en la edición 2025, la sección de perfiles, que son 10 galerías con un foco latinoamericano y un solo artista. Trabajo muy difícil. Y sin embargo, me encantó el resultado. Otra palmada en la espalda, te felicito. ¿Cómo haces para escoger habiendo una oferta tan grande de galerías y de artistas latinoamericanos que traer? ¿Cómo fue ese proceso? Ay, esos procesos siempre son complejos porque ¿A quién dejas fuera? es, Claro, digo, es muy difícil. em, Hay muchos factores en los proyectos de una feria, ¿no? Porque es un gran esfuerzo para los artistas, pero también para las galerías, es una gran inversión. Y no todas las galerías tienen el presupuesto o el capital para poder tomar un riesgo así, aunque sin duda esta sección tiene un precio reducido a la sección general. Es, creo que es importante que el público sepa que detrás de esos booths que están ahí solo por 5 días, hay mucho, mucho, mucho trabajo y mucho dinero detrás también de mucha gente. Y hay galerías que están en puntos en su carrera en donde galerías de artistas en donde pueden tomar ese riesgo de una forma más fácil y otros que no tanto. Y creo que es importante considerar eso y poder hacer un balance entre lo que se presenta. Entonces, más, más allá de solo identificar cuáles son 10 artistas a claro. quienes les tenemos que estar poniendo atención ahora, es, es, ¿Cuál funciona en es, ese contexto? es ¿Cuál con, puede arriesgar? exacto, y es considerar todas estas cosas, ¿no? Creo que he tenido la suerte de trabajar en un par de ferias previamente y de hecho el año pasado también hice esta sección junto con Manuela Moscoso, que fue una experiencia increíble trabajar con Manuela, que es una curadora a quien admiro muchísimo. Y eh, este año lo hice solo, pero pues ya tenía un poquito la experiencia, ya había visto cómo funcionaba Arco.
también tengo la suerte de haber venido a Arco ya muchas veces, Y bueno, por haber in vivido en España haber vivido además, en o sea, Madrid, sí, y realmente como conocer al equipo de Arco, que es excepcional, o sea, ay, es sí, impresionante. una hurra al equipo, Maribel, María, qué bárbaro. Realmente son, o Hacen un sea, son esfuerzo y son lo más. logran cada año mejor. Y nos ponen el trabajo muy fácil a los curadores que hacemos esto. Entonces, para mí este año era siempre hay como interés en como que vengan un par de galerías nuevas que no han participado en Arco. El año pasado, por ejemplo, participó a Gentil Carioca, que es una galería de Río de Janeiro, que Buenísima, es que me encanta. increíble, Sí, que no había venido en muchos años y regresó este este año. año. Este año también vino Curi Mansuto, que creo que no había venido en 20 No años. había venido. Y creo que ha sido una experiencia buena Bueno, para... además, escogieron ese stand los Reyes Ah, sí, para sí. detenerse y que les explicaras. Estuvo Sí, sí, eso fue una sorpresa, y Eh, ha sido también, por ejemplo, vino una galería alemana, Barbara Wien, con un artista brasileño llamada Dan Lee, que es increíble. Em, ta- Bárbara tampoco había venido en varios años y creo que ha sido una buena experiencia para la galería y para el artista. Y ha sido, siempre es como un volado, nunca sabes cómo va a o sea, yo siempre digo como que el trabajo de curador en feria es complicado porque también hablando de los contextos. también los curadores ponemos mucho en riesgo en eso, porque son invitaciones que también son a partir de ciertas relaciones que como curador ya tienes con la galería, ya tienes con el artista, y y nunca sabes si les va a ir bien o no. Entonces, ellos te dicen: Claro. pero sí va a funcionar o no", y yo: "Pues Es yo creo que que sí, pero yo creo que nunca sabes". tocas un tema muy importante porque siendo que para instituciones el factor económico no influye, porque tú estás haciendo la exposición para que sea vista. Hombre, quieres visitantes, pero no quieres remuneración. En cambio, en las ferias sí. O sea, se trata de enseñar, pero también que sean obras que en determinado momento puedan absorber los gastos de la galería y se puedan vender. Ujú. Entonces es complejo. Sí, es muy complejo y la verdad, de nuevo, se pone como mucho en riesgo, digo, como la feria también, pero como los curadores es una relación como muy personal, ¿no? Que yo llevo construyendo y que todos los curadores que trabajamos en esto llevamos construyendo muchos años, ¿no? En este caso, más de como como más de una década de estar visitando estas galerías, trabajar con sus artistas, y luego les llega esta invitación y te preguntan: "Pero, ¿sí sí va a salir o no va a salir?". Y yo: "El año pasado les fue bien, este año Sí. no sé", pero ese de una u otra forma eso tampoco No, esto no depende de ti. no No depende se de puede mí, controlar todo. pero estoy muy agradecido de que las galerías y los artistas confiaran en la invitación y confiaran en Arco. Creo que está en un super momento. A mí me parece en un supermomento y también mi pregunta es, ¿cómo sientes a España en el terreno artístico? Me parece que cada vez está más interesante. Bueno, no que en otro momento no haya sido interesante, pero creo que hay un momento, em, ahora justo en donde hay como una generación nueva de artistas que está como muy consolidado. En galerías, bueno, hay muchas, siempre ha habido, históricamente ha habido galerías muy importantes aquí también, pero creo que hay como Un relevo también generacional. pues, relevo generacional y como que entre todos se están como empujando y las instituciones siempre han sido increíbles aquí también. Em, los proyectos de exposiciones que se ven en España no se ven en otros sitios. Esta feria es increíble porque también le extiende la invitación a muchísimos curadores y colegas Sí, que ves aquí y no los ves en ningún otro lado. O sea, como una convención de curadores que es es verdad, increíble. Estamos es todos en verdad. el mismo hotel, además te los encuentras en el desayuno. Que está muy bien por todas las sinergias que se crean y hablando de, Totalmente. pues, la idea de que no haya fronteras en el arte, ahí es donde empieza también, ¿no? En esas Sí, conversaciones, de diferentes totalmente, países y diferentes ópticas. totalmente. Sí, Sí, es una gran experiencia. Creo que, España está en un momento con mucho potencial también. Cada vez más se escuchan sobre como proyectos, que suceden acá dentro del marco de la Semana de Arco, como la exposición en Collegium, la exposición de la Fundación Sandretto.
Buenísima también. que va, o sea, como que cada vez la oferta es más Ya. amplia y con proyectos de super calidad. El proyecto, por ejemplo, también de Tarek Atul, Ay, Tarek del Atul, Thyssen, que es fantástico. increíble. TVA 21, sí. Ajá. O sea, entonces, venir a Madrid durante esta semana siempre es como muy emocionante. Ay, pues muchas gracias, José. Para terminar, te quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿qué crees que, deba mejorar o cambiar en el mundo del arte actual, contemporáneo, por supuesto, sobre todo en tu terreno, que es la curaduría? Y la segunda es si tú crees que, para ser curador hay que hacer estudios, de curaduría. Yo creo que responderé a la segunda primero. Órale. Creo que para ser curador, bueno, no necesariamente creo que tengas que tener estudios enfocados en curaduría, aunque para mí fue una experiencia muy importante porque hice colegas increíbles y realmente me presentó como un, digamos, framing crítico que ha sido, que me ha guiado durante el resto de mi carrera, pero creo que eso se puede hacer de forma independiente. Creo que es tener mucha curiosidad, visitar a muchos artistas, estar en constante diálogo con artistas, pensar en la institución, pensar en cuál es el rol del curador, que es como presentar el trabajo de estos artistas públicamente y para qué, por qué y para qué. Es estarnos cuestionando constantemente eso. Creo que algo que deba cambiar, no sé si deba cambiar, pero algo que creo que debe de suceder es que las instituciones tienen que asumir su rol público, como más allá de solo ofrecer programas, y exposiciones e invitar a públicos a venir, ya sea con boleto o gratis o tal, tienen que asumir que tienen un rol en la sociedad como institución pública también, y eso significa tener una posición social y política, muy claramente definida y poder compartirla, a través de sus programas y poder como y a través de las políticas de los artistas con quienes trabajan y defenderlos, y defender esas posturas, porque al final todos trabajamos aquí porque estos artistas están desarrollando trabajo, que nos está como guiando hacia el mundo que queremos vivir, y hay veces que son conversaciones difíciles, y creo que las instituciones tienen que respaldar este trabajo difícil y posicionarse públicamente, como instituciones, em, como agentes políticos también. Entonces, ¿tú crees que las instituciones tienen que tomar una postura política? Yo creo que sí, sí, que es inherente, o sea, es A inherente, ver, las instituciones el arte inherentemente la 100 tienen. 100% de cualquier forma es político porque habla, pues, del momento que estás viviendo. Pero hay mucho debate, sobre todo en Estados Unidos, por el tema político que pueden tomar una institución Y u yo creo que otra. hay formas de hacerlo y que las instituciones, lo pueden hacer a través de su programa y y es muy claro lo que una institución está intentando hacer, pero, em, no abordar ciertos temas, No tener miedo, arriesgar. exacto, Y yo voy a cerrar con la gran frase, a ver si me la repites, eso de acompañar a los artistas que nos están guiando para un mundo mejor sí, y respaldarlos. y respaldarlos, porque eso queremos todos. Ay, pues te felicito por tu trabajo, José. Muchísimas gracias por venir en unos días tan ajetreados y te seguiremos muy de cerca como siempre lo hemos hecho. Gracias, muchas gracias por la invitación, Lorena, es un gusto estar aquí contigo. Gracias.